Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros René Nájera, socio de asesoría de riesgos en Deloitte, justamente con un marco de referencia, el famoso VUCA, que se ha vuelto muy recurrente recientemente en los últimos años. Se refiere VUCA volatile o volátil, incierto, cambiante y ambiguo, que digamos ahora él nos va a explicar este entorno, pero que yo diría que desde mediados de 2016, cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea, luego el triunfo de Donald Trump, empezamos a entrar en un escenario con estas características y bueno, pues luego la pandemia, en fin, ya sabe usted todo lo que ha venido ocurriendo y lo que viene, porque parecería que hacia allá nos estamos moviendo con mayor velocidad. ¿Cómo estás, René? Buenos días, gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, con gusto de saludarte. Yo ando acá en la ciudad de Nueva York, pero bueno, pues es un tema que no está circunscrito a un entorno geográfico específico, es decir, no está vinculado, por ejemplo, a México o a Estados Unidos o al hemisferio occidental, sino es algo que está pues de manera transversal afectando. Lo fue así la pandemia, pero también los liderazgos políticos, etcétera. Primero, por favor, me gustaría que le cuentes al público que nos ve y escucha ¿cómo entender el buca? Sí, gracias, Rodrigo. Mira, eh, creo que este término de VUCA es un término acuñado recientemente que habla de una cosa bien simple. O sea, estamos viviendo, yo creo que hablabas de 2016, tal vez yo me iría un poco más atrás, los 15 últimos 20 años, donde tenemos una constante, y esa constante que son cambios impredecibles, ¿no? O sea, creo que tal vez más intensos en los últimos años, hablamos de las elecciones que hubo con la presidencial de Trump, hablamos por supuesto de la pandemia. Hablamos de muchos eventos, entonces si los analizamos, la constante es el cambio impredecible, es decir, algo que nadie vio venir. Entonces se ha hablado en general, ¿no? En el ambiente de negocios, que las compañías hoy en día tienen que jugar en un entorno en donde lo único constante es el cambio. No solamente el cambio, sino que es impredecible. Con esto no quiere decir que ahora hay más cambio que antes. Algo que ha pasado mucho, y pensémoslo de esta manera, es que eh, las compañías, a diferencia de hace algunos años, ya no operan solas en un ecosistema en donde intentaban integrarse verticalmente principalmente, sino que ahora operan en un esquema, en un entorno que se parece más a un ecosistema que está todo conectado. Entonces, no es que haya más cambio, sino que son cambios que están conectados entre ellos y eso genera un efecto multiplicador que hace completamente impredecible hacia dónde van a venir las tendencias, las nuevas perspectivas de los consumidores. Entonces, eso es un entorno complejo y VUCA se refiere a eso, a cómo llevar los objetivos de la empresa dentro de este entorno. Y lo seguro es el cambio. Claro, sí, esto es fundamental. Y mencionas algo que es cierto, ¿eh? Porque de repente, a veces creo que con esto es como la vieja discusión de las nuevas generaciones, que cada nueva generación pues va pensando que la anterior em, o más bien cada generación anterior va pensando que la nueva generación pues son irresponsables, etcétera, porque si nos remontamos, por ejemplo, al anterior ciclo de inflación en la década del 70, pues estamos en un escenario de guerra fría, en donde había conflictos también geopolíticos, en donde el riesgo nuclear era mucho más alto, en donde los países productores, pues en ese entonces limitaban justamente la oferta y entonces se disparó la inflación, en fin, y si nos retornamos un poco más, digamos, pues hasta la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hay pocos entornos que fueron tan inciertos en algún momento. Pero bueno, se genera esta forma de verlo, digamos, desde Buca. Hay otros marcos de referencia. A mí me gusta mucho el que define Nassim Taleb también. Digamos que no es tan académico, pero que sí explica estos hechos de poca probabilidad, gran escala, la fragilidad Los y cisnes antifragilidad negros, que él ¿no? propone, Famosos. etcétera. Exactamente. Y en ese contexto, preguntarte cómo adaptarlo, digamos, a la gestión de riesgo de una empresa. Fíjate que, qué bueno que me haces esa pregunta. La gestión de riesgos tradicionalmente ha sido, creo yo, mal entendida desde un enfoque de cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender un poco el origen
de las funciones o áreas de riesgos formales. Su origen tiene eh, como principio la regulación, el cumplimiento, sobre todo en la industria financiera, en donde, pues bueno, para las empresas en ese sector, la regulación es clara, que les exige tener pues una función de riesgos, una metodología de administración de riesgos formalizada. Pero me va a salir del sector financiero, porque en realidad si pensamos en empresas fuera del sector, la verdad es que la gestión de riesgos siempre ha estado. O sea, yo creo que las compañías eh, que han sido exitosas han sobrevivido, se han adaptado al cambio, se han caído, se han levantado, lo han hecho porque han gestionado riesgos, eso sin duda. La gran diferencia es que ahora se está poniendo mucho más esfuerzo en hacerlo más formal, ¿no? Eh, Vemos, creo que muchos casos hoy en día de compañías fuera del sector financiero, insisto, que tienen áreas formales de administración de riesgos, tienen un Chief Risk Officer, tienen a alguien a nivel de la C-Suite, de la vicepresidencia, que está encargado específicamente de gestionar riesgos. Entonces, en este entorno BUCA, un poco de lo que se trata es dejar de ver a estas funciones de riesgo como funciones enfocadas en el cumplimiento, sino funciones mucho más estratégicas que van a ayudar a anticipar posibilidades o anticipar futuros. Fíjate, Rodrigo, te platico que cuando vino todo esto de la pandemia, algunos o muchos directivos se voltearon con sus responsables de riesgos para pedir cuentas, ¿no? Un poquito el cuestionamiento fue, ¿por qué no lo vimos venir? ¿No? ¿Por qué nadie eh, supo anticipar que podríamos llegar a un escenario así? La verdad es que no hay bola de cristal para esto, por supuesto, pero un poquito el reclamo que hacían hacia los directivos a las gestiones de riesgo era que estaban muy enfocadas en el pasado, ¿no? En eventos conocidos, en eventos que ya sucedieron y que, bueno, ellos trataban de gestionarlos a través de estas metodologías de gestión de riesgos. Y en realidad, la exigencia y lo que requiere en un ambiente como el que estamos viviendo ahora es tener una gestión de riesgos hacia el futuro, hacia adelante. Me gusta usar una analogía. Las empresas constantemente al construir su estrategia están pensando en cómo anticiparse a sus competidores. Y me gusta hacer la analogía del béisbol en donde las empresas siempre buscan en dónde va a caer la pelota para cacharla. Pero en realidad no se trata de ponerse en un lugar fijo para poder atrapar la pelota. Se trata de poder ver hacia dónde va a ir, ver su movimiento, ver las trayectorias del viento, ver los obstáculos que tenemos para poder llegar a atrapar la pelota. Y eso es lo que sucede en las compañías. No se trata de anticipar futuros en algo que es completamente impredecible, sino se trata de ir escaneando un poco el horizonte, cuáles son las tendencias, cuáles son las disrupciones que vienen y con base en eso poder calcular o estimar la trayectoria de la pelota. Claro. Y sobre todo también el marco de gestión de la misma, de la empresa me refiero, porque a veces te pueden cambiar incluso de juego, ¿no? Tú estás esperando una pelota de béisbol y medir ciertas variables y de repente te colocaron en un campo de fútbol americano, etcétera, porque a veces así ha ocurrido, ¿no? Es decir, los escenarios han cambiado radicalmente, pero lo que no cambia, digamos, es la agilidad, por ejemplo, en la toma de decisiones de la organización, la capacidad de adaptación, que creo que también es un asunto fundamental y cómo generas, digamos, esta flexibilidad en entornos de alta incertidumbre, en entornos ambiguos, etcétera, y creo que eso también es fundamental, ¿no? Es decir, no solo el anticipar desde el punto de vista de la gestión de riesgos, sino también desde la propia estructura de la compañía en términos de su capacidad de adaptarse, sobre todo porque ahí sí ya sector por sector, más allá de la pandemia que fue transversal a todos, pues está cambiando muy rápido, ¿no? El entorno competitivo de muchas industrias de manera muy acelerada. No, sin duda. Y yo creo que hay muchos ejemplos hoy en día, ¿no? Donde vemos que compañías que iniciaron con un giro, hoy en día, haciendo nuevamente, retomando tu analogía, donde jugaban béisbol, ahora ya juegan fútbol americano y también atletismo y también, o sea, ya son compañías que iniciaron como un giro tradicional y de repente las propias circunstancias, o incluso el tratar de anticipar por dónde pueden venir el logro de objetivos, el generar ganancias, los márgenes, etcétera, los ha llevado a jugar en terrenos en donde antes ni se imaginaban que iban a jugar. Entonces, hay algo que es bien importante y que quiero conectar con esto que te estoy diciendo.
compartirle al auditorio, es eh, las partes interesadas de una compañía están cambiando, ¿no? O no es que estén cambiando en esencia, pues sigues teniendo los proveedores, sigues teniendo los clientes, pero se están volviendo más complejas. Entonces, la gestión de riesgos en este ambiente requiere conocer profundamente no solamente quiénes son tus partes interesadas, sino también cuáles son sus intereses y cuál es la interacción entre ellas. Creo que hoy en día, lo mencionaba al inicio, esto eh, esto se puede Claro. ver como un ecosistema conectado. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con René Nájera, el socio de asesoría en riesgos en Deloitte. Estamos justamente hablando del entorno VUCA, Volatile, Uncertain, Changing and Ambiguous, que son las iniciales de un término que se acuñó a finales de la década del 80 del siglo pasado. Y nos decías, René, justamente lo que hay que tomar en cuenta y volviendo, digamos, regresando al entorno, digamos, el marco de referencia al que ya planteabas, mencionas algo fundamental y es, pues los entornos hacia adelante no se pueden generar necesariamente de la manera tradicional como se hacía en el pasado. La pandemia hizo que justamente pues se llamara la atención cómo no lo podemos anticipar, pero es que en estos entornos justamente los puntos de datos del pasado no necesariamente te ayudan a determinar los puntos de datos del futuro y creo que eso es importante considerarlo. Sí, fíjate que para entender, o dicen que para entender el futuro, las tendencias, hay que entender pasado. Eso tiene, por supuesto, que algo de cierto, pero creo que el tener ese enfoque pudiera ser algo limitado, ya que hay organizaciones que pudieran pasarse mucho analizando qué sucedió, ¿no? Qué fue lo que fallamos. Y eso no está mal, tener una práctica de lecciones aprendidas, pero más bien hoy en día en este entorno que hemos platicado, Buca, lo que hay que estar viendo es tendencias, qué está pasando. Fíjate que ahora con la tecnología hay cosas muy interesantes que las organizaciones están haciendo, que a través de pues, tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, escanean todo su entorno. ¿Qué significa escanear el entorno? Pues bueno, hacen por medio, insisto, de tecnología, pues un escaneo de qué es lo que se está hablando de ellos, por ejemplo, en medios, en redes sociales, van incluso a ver en la Deep Web, ¿no? Eh, en diferentes fuentes públicas y no públicas, cuáles son esos asuntos que pueden estar generando ruido. Y no es un tema únicamente de ruido mediático, más bien es un tema de poder identificar incluso hasta temas, por ejemplo, internos, de fraude, muchos obstáculos que a las organizaciones les pueden impedir lograr sus objetivos a través de escanear ese entorno. Entonces estamos hablando no de ver lo que ya sucedió, sino de entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro entorno, en este ecosistema interconectado más que nunca. Y eso les puede dar alertas tempranas que les pueda dar, al final, comprar tiempo para responder a un posible riesgo. Claro. Ahora, ¿cuál dirías tú que es, digamos, hace un rato hablábamos de la estructura, de la detección de, digamos, bajo modelos no tradicionales, cómo formularlos y cómo, yo mencionaba la parte de ser muy flexibles, de tener una estructura ágil en la toma de decisiones, etcétera, para adaptarte a un entorno cambiante totalmente. ¿Cuál dirías tú que es un primer paso para empezar a operar en este contexto? Y sobre todo, ¿de dónde viene la implantación? Es decir, ¿es el liderazgo o de qué área de la empresa tendría que estar surgiendo? Qué bueno que me haces la pregunta de esta manera, Rodrigo, porque fíjate que eh, cuando las compañías tienen un área de riesgos, es un arma de doble filo, ¿no? Dependiendo de la madurez de la organización, porque algunas compañías creen que el tener un área de riesgo significa que esa área, de manera central, va a poder identificar pues, todos los riesgos a los que una organización está expuesta. Y eso suele ser un error, ya que es muy complicado que alguien centralmente, y más en el mundo que vivimos, pueda ser capaz de identificar absolutamente todo lo que pasa en una organización, las amenazas que pueda haber. Entonces, el pasar a una gestión de riesgos más moderna, ágil, como tú lo mencionas, tiene que ver mucho con entender que esta no es responsabilidad de un área en particular, sino que todos dentro de la organización deben de participar en gestionar riesgos. Todavía
voy un poco más allá, no solo dentro de la organización, sino también afuera de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que involucrar en la gestión de riesgos a mis socios de negocio, a mis proveedores, a mi propia junta directiva. Yo creo que en este entorno se tienen que crear conexiones en donde no sea responsabilidad solamente de un área, lo que sí haya un liderazgo, por supuesto, de la alta dirección en la organización, empezando por el CEO de una compañía, eh, que haya un área de riesgos que sea más un rol coordinador, que facilite, que ayude a las demás áreas, que además pues establezca un lenguaje común en el que los temas de riesgo suban los más relevantes, pero que suban pues con un lenguaje común, con una misma taxonomía y que se puedan analizar y comparar, se dice comúnmente peras con peras, ¿no? Entonces, creo que la clave está ahí en asegurar que exista una manera común de gestionar los riesgos, pero por otro lado, que sea responsabilidad de cada uno en la organización. Yo creo que el peor error que se comete es pensar que el riesgo lo va a ver alguien más. Y en realidad, pues, es que eso es responsabilidad de cada uno de los responsables dentro de la organización. También entender las interacciones que hay con el entorno. Eso es clave. Sí, sin duda lo es. Clave lo que has mencionado esta mañana, René, te agradezco mucho como siempre la entrevista. ¿Dónde se puede encontrar más información con respecto a este tema de la gestión de riesgos en este nuevo entorno? Bueno, no tan nuevo, pero ya decíamos, siempre nos parece novedoso, sobre todo porque, bueno, pues va cambiando el panorama y sin duda sí, hemos vivido momentos complicados de cambios inéditos. Y pues, yo les invitaría, pues bueno, a visitar nuestra página de internet en www.deloitte.com/MX. Ahí, pues bueno, pueden encontrar mucha información acerca pues, de este entorno VUCA, la gestión de riesgos, cómo es que las compañías están pues enfrentando este desafío. Bueno, nada, Rodrigo, agradecerte mucho el tiempo. Como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, René. Y bueno, pues ahí está hecha la invitación, sobre todo, y es una conversión además que continuaremos teniendo porque, pues sí, como lo has delineado, es algo que va a estar presente hacia adelante. Y es clave también, y lo mencionabas, pues no podemos considerar que vamos a regresar a un entorno tan estable como el que consideramos anteriormente, es decir, en el pasado. Y bueno, pues a partir de ahí es importante adaptar nuevo conocimiento. Muchas gracias. A ti, Rodrigo, buen día. Buen día. Ahí escuchamos a René Nájer, el socio de asesoría en riesgos en Deloitte.